En este video les hablaré sobre los síndromes lobulares. Los vamos a ir viendo por cada lóbulo. Partiremos por el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene, como se ven, varios trastornos. Partiremos con el trastorno de la percepción visual. Este trastorno presenta una dificultad en la interpretación de material visual, no reconociendo la imagen, forma o cuando se presenta un elemento extraño o inusual en ella. Luego tenemos la percepción auditiva. La percepción auditiva tiene dos tipos de trastornos. Está la agnosia, que es un trastorno de la identificación de ruidos percibidos, y la amusia es que el paciente no puede apreciar y producir música o sonidos familiares presentando sordera de tonos. Además, tiene un deterioro de la percepción de la música. Luego, en el trastorno de memoria, se produce una interferencia en el recuerdo consciente de la información y esta no se puede recordar aun siendo material verbal o no verbal. Dentro de los trastornos del afecto y la personalidad existen tipos de personalidad y uno de estos es la epilepsia del lóbulo temporal, la cual se asocia a cierto tipo de personalidad. Esta personalidad se compone por perseverancia en temas personales, falta de respeto al hablar, hiperreligiosidad y tendencia a la agresividad. Luego, como último punto, tenemos la sordera cortical. En esta, la mayoría se da habiendo pasado por un accidente vascular en ambos hemisferios. Se pueden oír sonidos puros, pero les dificulta localizarlos. Luego, pasando al lóbulo occipital, tenemos anormalidades de color. Esta se divide en una anomia y una acromatopsia. La anomia es una incapacidad para nombrar los colores o señalarlos cuando se les nombran, no existiendo antes un defecto en la percepción de color o un trastorno del lenguaje. La acromatopsia es un trastorno adquirido que compromete la totalidad o una parte del campo visual. Esto significa que no pueden ver colores, presentan déficit de la memoria de estos y incapacidad para imaginarlos. La prosopagnosia es un trastorno específico en el reconocimiento de caras de personas, familiares, del propio rostro. Pueden reconocerlos con otros sentidos gracias a la información no visual. Pasando a la agnosia visual, tenemos la aperceptiva y la asociativa. Ambos son trastornos de agnosia por objeto. La aperceptiva es un fallo en el reconocimiento de los objetos que están preservadas las funciones visuales básicas. No puede reconocer, copiar o unir formas. En la asociativa tenemos una incapacidad para identificar objetos, lo copia perfecto, pero si le pides dibujarla no lo hace, pero sí la puede definir. La ceguera cortical presenta una pérdida de la visión en la totalidad del campo visual. No están conscientes de su déficit, incluso confabulan de lo que ven. Es una lesión secundaria de la corteza occipital. Pasando a nuestro penúltimo lóbulo, tenemos el frontal. El frontal tiene el trastorno del control motor. Esto significa que es una lesión correspondiente a la corteza motora primaria. Involucra la pérdida de la capacidad para realizar movimientos finos independientemente de los movimientos de las manos. Luego tenemos el trastorno del comportamiento. Este corresponde a un daño bilateral del lóbulo frontal que provoca problemas en la inhibición de respuestas, la autorregulación, el deterioro de la conducta social y sexual. Tiene una tendencia a asumir riesgos debido a la lesión que intervienen en las lesiones contextuales. Se clasifica por un pseudopsicopático o pseudodepresivo. El pseudopsicopático, el paciente presentaría una conducta inmadura, un lenguaje vulgar, etc. En el pseudodepresivo, el paciente presentaría un menor interés sexual y poca intención. Luego, pasando al trastorno del lenguaje, tenemos la afasia de Broca. Esta se produce debido a un accidente vascular, cerebrovascular. Es una afasia no fluente. El paciente presenta problemas para la utilización de verbos y la producción gramatical apropiada. El sujeto comprende la palabra, pero le cuesta reproducirla. Pasando al trastorno de memoria, tenemos la memoria de trabajo y el trastorno memoria a largo plazo. El trastorno de la memoria de trabajo es una dificultad para realizar tareas en el ahora. Y la memoria a largo plazo es una incapacidad para almacenar información y es una lesión de la corteza prefrontal. Pasando a nuestro último lóbulo, el lóbulo parietal, este presenta lo que se llama asterognosia. Esto significa no poder reconocer el objeto por el tacto.
como muestra en la imagen. Luego tenemos las apraxias, que es una pérdida del movimiento hábil. Estas apraxias se distribuyen en construccional, lo que significa que es un trastorno visuomotor, en donde el paciente no puede armar un rompecabezas, y este trastorno se puede dar por una lesión en cualquiera de los lóbulos parietales. Luego tenemos la negligencia contralateral. Es una lesión parietal en la que se desentiende el lado contrario del hemisferio en donde ocurrió la lesión. Amontona los números, no la da este lado, no lo maquilla ni lo peina. Luego, por último, tenemos la ideomotora. No puede copiar o imitar gestos o movimientos, como muestra la imagen. Luego pasamos a los trastornos del lenguaje. En esta tenemos la alexia, que es una dificultad en la lectura, la afasia de Wernicke, se refiere a una incapacidad para comprender las palabras o unir los sonidos coherentemente. Esta afasia es una afasia temporoparietal. Luego tenemos la disfasia. Esta corresponde a un paciente que hablaría de forma lenta y pausada. Luego pasamos a el síndrome de Gertzmann. Este es una lesión parietal izquierda en la que se deben presentar estos síntomas simultáneamente. Estos síntomas son acalculia, no puede realizar operaciones matemáticas simples, agrafia, dificultad en la expresión de ideas por medio de la escritura, y por último, la agnosia digital, no reconoce los dedos de las manos. Bueno, este ha sido nuestro video sobre síndromes lobulares. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.